Dice, considera el caso de un mercado competitivo de castaña o almendra en el que las cantidades mandadas y ofrecidas al año a los distintos precios son los siguientes. Nos da los precios, las cantidades demandadas en millones y las cantidades ofertadas en millones. Información. Inciso A. ¿Cuáles son el precio y la cantidad de equilibrio graficar? Ahora, acá sabemos que para nosotros sacar el equilibrio, las cantidades demandadas tienen que ser iguales a las cantidades ofertadas. Por tanto, si vemos nosotros en esta tablita, vemos 60, 22, 14, 80, 20, 16, 100, 18, 18. Entonces, el punto de equilibrio para nosotros es cuando el precio es 100, las cantidades demandadas son 18 y las cantidades ofertadas son 18. Ya tenemos el primero, porque directamente el ejercicio. Y luego nos dice graficar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Graficar la situación de equilibrio. Entonces, podemos irnos directamente a graficar. Y cuando nosotros hablamos, voy a poner aquí el ejercicio. ¿No? Inciso. Cuando nosotros queremos graficar la demanda y la oferta, sabemos que tenemos que dibujar de esta manera líneas donde el eje Y lo conocemos como precios y el eje X lo conocemos como cantidades. Y según los datos que nos den, nosotros vamos a graficar. Por ejemplo, en este caso dice precio 60, vamos a graficar primero la demanda. La demanda es 22, 20, 18 y 16. Vamos a poner por acá. La demanda es 22. Seguimos, 80 son 20. ¿No? Cuando son 100, el precio es 100, la demanda es 18. Ponle aquí 100. La demanda es 18 y así sucesivamente. Vamos a tardar un poquito. Bueno. Por último, cuando el precio es 120, la cantidad demandada en millones es 16. Solo graficamos los puntos que nos dan. ¿Listo? Graficamos con un rojito para que se note la demanda. Que intersecciona todos estos puntitos que acabamos.
Y lo mismo con la oferta. ¿Ya? Solo que, a ver, en este caso, cuando la oferta, el precio es 60, la cantidad ofertada es 14, 16, 18, 20. Precio 60, cantidad ofertada 18. Por aquí. 14. Sigamos, cuando el precio es 80, la oferta es 16. 80, oferta 16. Este puntito de acá. Cuando el precio es 100, la oferta es 18. Precio 100, la oferta es 18. Este otro puntito de acá. Y por último, cuando el precio es 120, la oferta es 20. 120. La oferta. Este puntito de aquí. Desde el punto que tenemos la información, hallamos y tenemos la cantidad ofertada. Función de la oferta y aquí abajito la función de la demanda. Listo. Ya graficamos el equilibrio, entonces cuando nos dan tablas lo único que hacemos es colocar los datos que tenemos y lo graficamos. Según esto, ya hicimos la primera pregunta. La segunda, ¿cuáles son los insumos o los factores productivos que se utilizan para producir este producto? Indique al menos 3 e ilustre. Nos dice, ¿cuáles son los insumos o los factores productivos que se utilizan para producir este producto? Indique al menos 3 e ilustre. Entonces, nosotros nos estamos refiriendo a lo que llegan a ser los insumos o los factores productivos que utilizamos para producir. Para producir, ¿qué? Estamos hablando de un determinado bien y en este caso estamos hablando de la castaña o la almendra. Entonces, ¿qué factores productivos nosotros necesitamos para producir la castaña? Puede ser Abono, semilla. semilla y agua, digamos, ¿no? Entonces, como les dice acá directamente, indique cuáles e ilustre, ya ustedes tendrán que dibujar, la verdad. Les dijo si van a exponer en diapositiva o algo de este estilo, o directamente van a pasar a la pizarra. Ah, ok. Exponer. Ok. Perfecto. Proyectarlo. Proyectarlo. Vamos a escribirlo acá por si acaso. Decíamos agua, el abono y la semilla. Listo. Y nosotros lo ilustramos. Ustedes lo van a ilustrar, le van a poner las pequeñas imagencitas y ya está. Dice, de 2 ejemplos de bienes sustitutos de la castaña y 2 ejemplos de bienes complementarios de consumo de la castaña. De 2 ejemplos, ok, hasta acá. Esta es otra pregunta, otra consigna. De 2 ejemplos, bienes sustitutos y 2 ejemplos de bienes complementarios de consumo de la castaña. Cuando nosotros hablamos bienes sustitutos, tenemos que entender claramente que cuando es sustituto es como que en vez de consumir yo castaña, puedo consumir otra cosa y me da igual. Es como que cualquiera de los dos me da la misma satisfacción y por eso yo lo puedo sustituir. En el caso puede haber inclusive otras situaciones donde claramente lo podemos notar cuando elegimos algo que comer. Tal vez algunas personas sus sustitutos llegan a ser una hamburguesa o un lomito, en otros casos no, pero para simplificarlo ahí, lo mismo, solo que con la castaña. Ahora, de la castaña o la almendra, según ustedes, ¿cuáles serían los bienes sustitutos? Podemos ponerle
Maní. maní, o también creo que hay inclusive la haba seca, ¿no? Es la Ujú. avena seca. Los frutos secos, pues, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, aquí igualmente, si se dan cuenta, es otra situación donde ustedes tienen que explicar claramente, decir esto por esto, porque a las personas les puede dar igual consumir este alimento o este alimento. Entonces, voy a poner a este otro ladito. Hablamos de maní y frutos secos. Y vámonos a la siguiente consigna de 2 ejemplos de producción sustituta de la castaña y de 2 ejemplos de producción complementaria de la castaña. Ah, no, estábamos hablando de bienes complementarios. Ya hicimos bienes sustitutos. Eso sí, yo no le entendía la lista. Y vámonos a los bienes complementarios. Los bienes complementarios llegan a ser cuando nosotros consumimos un bien con otro bien. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando yo me voy a servir mi desayuno, ¿qué es lo que pasa? Yo consumo el café y el azúcar, y los dos juntos, digamos, porque yo necesito para tenerme una tacita de café, le coloco café y azúcar. Entonces los consumo ambos al mismo tiempo. O por así decirlo, igual el café y el pan, algunos nos gusta comer el café con el pan, entonces eso es lo que llegan a ser los complementarios, que yo consumo 2 bienes al mismo tiempo y esos 2 bienes me dan a mí una satisfacción ahí útil, me gusta consumirlo de esta manera. Entonces son lo mismo, los bienes complementarios se complementan, es decir, nos gusta consumir ambos juntos. Entonces, en el caso de bienes sustitutivos, reemplazamos uno por otro. En el caso de bienes complementarios, hablamos ya respecto a consumirlos juntos. Entonces, por ejemplo, acá en la castaña, a ver, cuando hablemos de bienes complementarios, ¿qué puede ser? ¿Uvas pasas? Ya, las uvas El chocolate. o el chocolate, ¿no? Algo con lo que yo consumo junto con la castaña. Y entonces, a criterio de cada grupo, digamos, por ejemplo, aquí tenemos creo unos 5 o 6 grupos, entonces cada uno pone su criterio y dice yo me lo consumo de esta manera, de esta manera. Entonces, como tenemos los ejemplos acá, las uvas pasas pueden ser, consumo los dos juntos, los mezclo y me los como juntos, o lo otro, comerme con algo, con chocolate para comérmelo junto igual. A eso nos referimos con bienes complementarios. Y pasamos al siguiente, siguiente consigna. Si se dan cuenta, en cada inciso es como que no es solamente una consigna, es como que hay varias consignas, pero en un solo inciso. Y vamos al siguiente, dice, de 2 ejemplos de producción sustituta de la castaña y de 2 ejemplos de producción complementaria de la castaña. Producción sustituta y producción complementaria. ¿Producción sustituta es diferente a bienes sustitutos? Podríamos decir que sí, porque cuando nosotros hablamos de bienes sustitutos y bienes complementarios, nos enfocamos directamente en la demanda, en lo que llega a ser el comportamiento de un consumidor. Y cuando hablamos nosotros de producción sustituta y producción complementaria, ya nos enfocamos directamente en el tema de un productor, de alguien que ofrece el producto. Entonces, tenemos, ¿cierto? Son ciertas variables para la demanda y ciertas variables para la oferta. Aunque el enfoque es el mismo. Por ejemplo, cuando hablo de producción sustituta, ya me centro en el comportamiento de un productor y digo, bueno, yo no conozco, digamos, ¿no? Pero puedo producir castaña o puedo producir
macadamia, digamos, diciéndonos, suponiendo. Pero hablo ya en el tema en el enfoque de un productor. Es decir, para producir una castaña, me da igual colocar la semillita de castaña o colocar la semillita de una macadamia. En ese enfoque, pero el tema de decir usar uno por otro o usarlos juntos es lo que llega a ser sustituto y complementario. ¿Se entiende? Pero yo lo entiendo de esta manera, de lo que es la producción sustituta es que el productor, si le sale muy caro, que sé yo, producir castaña, va a optar por maní, digamos, que Claro. le puede salir más barato. Pero sería casi lo mismo que un bien sustituto, digamos, que una producción sustituta, digamos. Claro, Entonces, exactamente. Es el mismo enfoque, solo que en el sentido de decir en un enfoque de un productor y el otro en un enfoque de un consumidor. ok. Pero muy buena tu idea. Ahí se centra, digamos, en el sentido de decir, a mí me sale mucho más barato producir esto, entonces me da igual cualquiera de los dos, entonces el que me resulta más barato es el que voy a producir. Eso serían los bienes sustitutos, ¿no? Y en los bienes complementarios, disculpa. No lo entendí muy bien esa parte. Estamos hablando ahorita de producción sustituta. Ah, sí, perdón, de la producción complementaria. Cuando hablemos de producción complementaria, es cuando lo mismo, cuando producimos dos mismos productos, tipos de productivos, juntos. Es decir, yo cuando voy a sembrar castaña, ¿qué es lo que yo acompaño al sembrar castaña? Que yo siembro juntos. Digamos, por ejemplo, a ver, castaña, es que la castaña, ni siquiera yo la consumo poquito, complementaria. Es como decir, Pero se entiende que esa producción viene acompañada de otra, ¿no? ajá, se Ah, ya. producen juntos. Yo le doy un ejemplo, digamos. Por ejemplo, a ver, cuando se produce algún tipo de qué sé yo, papa, digamos, ¿no? La gente lo que hace es en los surcos que queda espacio, plantan maíz más, digamos, ya, junto, digamos. En la misma producción hay dos producciones. ¿Esa puede ser una complementaria o no? Claro, sí, porque, o sea, los siembro juntos. Utilizo la misma tierra todo, pero los siembro juntos porque quiero aprovechar la tierra. Ah, ok. Sí, se entiende. Gracias, compañero. Muy bueno tu ejemplo, sí. Gracias, y bueno. Pero ahí ya nos definimos nosotros. No lo voy a poner uno tal, sí. Pasémonos al inciso B. Si el precio se establece por debajo del equilibrio, en precio 60, Un ratito, dime. la Lice dijo que solamente teníamos que hacer, bueno, nos dio de tareas de presentar hasta el martes del 1 y el 2 los incisos A, ¿no? Todavía no avanzó al punto B, C, D. Ah, ya. Entonces el ejercicio 1, inciso A, y el ejercicio 2, inciso A. Ajá, sí. Listo. Vamos avanzando por parte, dijo la Lice. Pues que vayamos completando para que vayan eso en la auxiliatura, comentó. Ah, ya, gracias. No le pregunté, lo siento. Solo me dijo, vamos a hacer el ejercicio 1, el práctico 1. Nos pasamos entonces a ejercicio 2, inciso A. En 1991, la curva de oferta de la soya era aproximadamente la siguiente. Tenemos la función de oferta, donde el precio se expresa en dólares nominales por tonelada y las cantidades en millones de toneladas al año. Estos estudios indican que en 1991 la curva de demanda de soya era, y nos da la función de demanda. Encontrar el precio de equilibrio y la cantidad y graficar en un mismo gráfico.
Vámonos entonces allá. Voy a copiar aquí el ejercicio 2. 2, inciso. Oferta 83 más 19, precio. Y cada vez el precio de demanda. Listo. Tenemos funciones de oferta, funciones de demanda, y para encontrar nosotros el equilibrio, lo único que hacemos entonces es igualar ambas funciones. Función de oferta es igual a la función de demanda de X. En este caso nos representa, si se dan cuenta, para función de oferta 83 más 19 precio de oferta, y en función de demanda 209 menos 23 precio de demanda. Pero para no complicarnos a la hora de querer igualar y ver términos diferentes, lo único que nosotros vamos a hacer aquí es lo siguiente. Lo voy a cambiar a ponerlo simplemente, decir, es igual a 83 más 19 precio de X, porque tenemos un bien en exclusivo, y lo mismo con la función de demanda. Solamente lo voy a cambiar, que se termina, para que a la hora de que igualemos y sacar el precio no tengamos precio de oferta y precio de demanda y digamos son términos diferentes. Estamos hablando de un solo precio, de un solo bien, entonces simplemente por eso le voy a colocar precio de X. Y listo, ya está. En este caso estamos enfocándonos en la soya directamente. El bien X es la soya. Con esa ecuación vamos a aplicar el precio equilibrio, ¿no? Sí, con estas dos funciones vamos a sacar el precio de equilibrio. Entonces vámonos allá. Voy a copiar la función de oferta 83 más 19 precio de X es igual a 209 menos 23 precio de X. Entonces, despejamos precio. Paso el precio de X al lado izquierdo y el otro numerito lo voy a pasar al lado derecho. Entonces, 19 precio de X, el menos 23 pasa con positivo y llegaría a ser 23 precio de X. Es igual a 209 y el 83 pasa con negativo. Menos 83. Sigo, sumo 19 más 23 sería 33, 42, ¿no? Sí, 42. 42, precio de X es igual a 209 menos 83. 126. 126, gracias. Despejo precio de X es igual a 126 dividido entre 42. Precio de X sería igual 3, ¿no? Es 3. El 3. precio de equilibrio en esta situación llega a ser directamente 3. Y este precio lo voy a reemplazar bien en mi función de oferta o en mi función de demanda y me tiene que dar el mismo valor. Si me da diferente es porque algún valor o algún ejercicio que yo estaba haciendo lo hice
Lo hice mal, me equivoqué, entonces es mejor revisar. Tengo acá entonces 83 más 19 por 3. Función de oferta es igual a 83. Por 3 llega a ser 55. 55. Cantidad ofertada de X es igual a 83 más 57. 140. Gracias. 140. Entonces, estas llegarían a ser nuestras cantidades de equilibrio. Si yo reemplazo en la función de demanda, me tiene que dar lo mismo. 209 menos 23 por 3 me da igual 140. Entonces, precio de equilibrio es igual a 3 y cantidades de equilibrio es igual a 140. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Encontrar el precio y la cantidad y graficar en un mismo gráfico. Vamos a graficar esta situación de equilibrio. Aquí. Coloco precio de X y cantidades de X. Perfecto. Ya estuvo. Ahora sí. Cuando yo quiero graficar, muchas veces empezamos, ¿no? Dándole valores desde 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero para hacernos más sencillo, intentemos siempre encontrar los puntos extremos. Es decir, el punto extremo de la demanda, cuando un precio le dé cantidades 0 y a un precio 0 nos dé cantidades determinadas. Es decir, los dos puntos extremos que choquen con ambas líneas. Y la de oferta, la que choque directamente en su punto inicial. Entonces voy a trabajar primero con la función de demanda. Tengo la función de demanda es igual 209 menos 23 precio de X. Y voy a asignarle primero un valor de 0 a precio de X. Si precio de X es igual a 0, ¿cuántos serán mis cantidades demandadas de X? Sería 209 menos 23 por 0. Las cantidades demandadas de X serán igual a 209. Es decir, si el precio en este mercado es 0, las máximas cantidades que los consumidores están dispuestos a comprar son 209 millones, creo que estaba expresado este ejercicio. Vámonos a lo siguiente, al otro punto extremo. Cuando la cantidad demandada de X sea igual a 0.